Arnulfo, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en tu casa. Bien, gracias y también bienvenidos ustedes también aquí en casa. Esta casa es una casa maya en Londres. Ah, perfecto. Cuéntanos un poco cómo fue tu infancia, dónde naciste, cuál es tu historia, cuál es tu relación con Guatemala y sobre todo tu relación con el pueblo maya. Bueno, yo nací en un pequeño pueblo llamado Chiul, en Guatemala. Tengo 5 hermanos y una hermana. Somos 6 hijos y también mi padre es un sacerdote maya, que se dedicaba a compartir lo que es la sabiduría maya. La sabiduría maya tiene diferentes áreas, que es totalmente el que le llamamos como la cosmovisión maya, ¿verdad? Esa cosmovisión maya representa lo que es la filosofía, la psicología maya. ¿En qué año te viniste a Europa? Yo tenía 10 años cuando me vine a Suiza. Ujú. ¿Y en Suiza estudiaste? ¿Cómo fue tu vida en Suiza? ¿Cómo fue para ti adaptarte a la vida europea viniendo desde Guatemala a Latinoamérica? Fue un poco difícil, especialmente los idiomas que se habla en Suiza, porque el idioma maya es totalmente diferente y entonces no podía entender lo que ellos estaban diciendo. Pero sin embargo, pero sí me ayudó la pronunciación maya, me ayudó un poquito también a entenderlos en ciertas formas. ¿Te acuerdas de alguna anécdota que te haya sucedido cuando llegaste a Europa? ¿Cómo lo hiciste para pedir comida, para hablar, para comunicarte si no manejabas el idioma? Lo que sí me acuerdo bastante es el frío, ¿verdad? El frío, especialmente, bueno, en el avión fue una cosa porque ¿Nunca te habías subido a un avión? No, por supuesto que no. Entonces era algo como decir que da miedo, ¿no? Ya. Antes de subir ya no me quería subir dentro del avión, ¿verdad? Pequeñito, además, 10 años. Sí, yo no me quería subir ya. Al principio yo quería, pero luego ya no, porque vi que de repente me imaginé que va a estar volando y quién me va a bajar desde ahí. Pero sin embargo, ya estando en el avión, habían otras señoras ahí a la par, entonces como me abrazaron y como era yo chiquito, me miraban un poquito más guapo. La señora. Sí. Y estando en Suiza, ¿qué hiciste? ¿Te pusiste a trabajar, a estudiar? ¿Te cuidaron? ¿Cómo fue tu vida allá? No, bueno, me puse a trabajar con mi mente y mi corazón y mi alma, porque no tanto, me preguntabas hace rato cómo me adapté, no tanto de que yo me tenía que adaptar a ellos, sino que yo era como un espectador, de que me gustaba a mí observar, y porque cuando quieres tú adaptarte a algo, de todas maneras, de una de otra forma, vas a estar contaminándote y alejándote de las raíces en la que tú provienes, ¿verdad? Las raíces. Yo tengo una raíz maya, ¿verdad? Nosotros los mayas tenemos esa concepción de que lo más importante es el conocimiento, pero también respetar los límites. Un ciprés no se va a mezclarse con una rosa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque creemos mucho, no creemos, pero nos gusta ver los límites. Yo te he visto en algunas entrevistas decir que los europeos son terroristas, que fueron terroristas con respecto a lo que hicieron en Guatemala, al pueblo maya. ¿Cómo tú llevas esa relación con los terroristas europeos al vivir en Europa? Mira, en primer lugar, yo siempre pienso de que hablando, si nunca muestras a las personas la realidad, nunca van a entender. Entonces vamos a crear una cadena, un mal vicio de destruir no solamente a los seres humanos, pero también sus sueños y talentos, y encima de todo nuestra madre tierra.
Y entonces, ¿por qué yo les llamo terroristas a ellos? Es una palabra que describe, no la palabra terrorista no describe totalmente lo profundo que es la realidad, la maldad que hicieron los europeos, ¿verdad? Porque los europeos asesinaron, ¿verdad? Hacían en pedazo a los niños para crear terror, miedo a la población, ¿verdad? Violaban a nuestras mujeres, y eso no es del pasado. ¿Has logrado reconciliarte con el pueblo europeo? Reconciliación. En el concepto maya, no, la reconciliación es una máscara, ¿verdad? De decirte de que es como decirte, te voy a perdonar, pero perdóname lo que te he hecho, ¿sí? Y empecemos de nuevo, ¿sí? Está bien, se escucha fantástico, pero sin embargo, eso solamente queda en palabras y no en hechos, ¿verdad? Entonces lo que yo estoy buscando a través de las conferencias en las universidades, a través de mi escritura que he estado publicando, es encontrar de que las personas se puedan dar cuenta, los europeos se den cuenta de que sí están manchados de la sangre maya, no solamente de los mayas, sino especialmente de los hermanos de la África. Mira, a los hermanos de la África los trajeron como sus perros, pues encadenados. Nosotros no nos dejamos de que nos encadenaran, pero sin embargo ellos tienen armas, y entonces contra el terrorista, no solamente es terrorista porque mata. Una de las peores violaciones de los derechos humanos es que cuando nosotros somos niños, somos violados a través de la tesis, a través del conocimiento que ellos dan. Esa educación nos hace que nosotros aceptemos a ser sus esclavos, ¿verdad? Como pasa ya están contaminados algunas partes de mi gente, ¿verdad? Y entonces se olvidan de lo que son, y en vez de ver sus raíces, y a ellos, como dice ciertos escritores latinos también, ¿verdad?, de que ellos empiezan a amar al opresor. ¿Qué esperas tú de los europeos? Lo que yo espero es que ellos tengan un conocimiento, ¿verdad? Porque el conocimiento anteriormente era como una ventana para tu alma. Ahora se ha convertido como la ventana para el infierno. Y lo que yo espero que ellos es que primero es que reconozcan que son terroristas, y que dejen esa mala maña de estar asesinando a niños y a niñas y a mujeres. Cuando tú dices que hay un cambio de conmovisión, que tú quieres hacer que ellos cambien su perspectiva, ¿cuál es la enseñanza de la cultura maya para el mundo? ¿Cuáles son los 3 pilares, si pudiese representarlos, de la cultura maya? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar a la humanidad? Primero es que ese pilar muy importante es nuestra sabiduría, más que nada. La sabiduría no es que nos lleva a la edad de piedra, ¿verdad? Ni tampoco se adapta a los cambios, porque la sabiduría es algo que te sirve, es como el aire, ¿verdad? El viento que respiramos no ha cambiado hace miles de años, es igualmente es la sabiduría. Entonces el pilar muy fundamental es la sabiduría, porque la base del conocimiento es la sabiduría y la inteligencia y el respeto. Pero los pueblos europeos también tienen sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría guatemalteca, maya, con la sabiduría que tienen los chinos, los europeos, los norteamericanos? ¿En qué se diferencia tu sabiduría con la de ellos? Mira, en primer lugar, los norteamericanos, o sea que cuando hablamos de Norteamérica es un continente en primer lugar. Me refería a United States of los America. Estados Unidos. Los Estados Unidos son ingleses, ¿verdad?, que se han ido allá. Y entonces ellos tienen un conocimiento basado en la programación de sus ancestros. Mira, si te das cuenta de que, solo ponerte un ejemplo aquí, es que la política, por ejemplo, ¿verdad? Ellos en la política han creado la democracia, ¿verdad? Supuestamente es una sabiduría, ¿no?
porque lo podemos ver desde la base de los filósofos de la Grecia. Pero cuando ya regresamos en la realidad, ese conocimiento de ellos es una bomba. Entonces, la diferencia entre el conocimiento maya y de la europea es que el conocimiento maya es que trata de poder venir a alimentar los 5 elementos del ser humano, porque los europeos tienen un gran hueco en el corazón, es un gran túnel, y en ese gran túnel podemos verlo aquí en Londres. Yo llevo, en Europa he viajado y me he dado cuenta de que a pesar de que tienen un pan en la mesa diario, pero andan vacíos en el ¿Cuáles son los corazón. 5 pilares de los mayas? Los 5 elementos que tú nombras. Los 5 elementos que yo siempre nombro son lo que es, los elementos que forma el ser humano. Es el cuerpo, la mente, el corazón, el espíritu y el alma, ¿verdad? De que son 3 personas, de que solamente le das comida a uno, los otros ¿qué va a hacer? Nada. Por eso que el alma de los europeos terroristas, el alma está sedienta de algo, está en busca de la verdad y no la encuentran. ¿Sabes por qué? Porque el problema es que lo buscan en el mismo círculo vicioso de su tesis terrorista. Cuando llegan los españoles, los ingleses, América Latina, los franceses llegan a América Latina, imponen principalmente una religión, la religión cristiana, ¿no? Un dogma, una creencia. ¿En qué se basa la diferencia de las creencias religiosas o de cosmovisión del pueblo maya con lo que traían los invasores, con lo que traían del cristianismo? Porque el cristianismo también habla de 3 personas espirituales, un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, hablan de la compasión. Sabemos que no fueron muy compasivos, que mataron a mucha gente en nombre de la religión, en nombre de Dios. Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál fue el contraste que hubo cuando ellos llegaron con su doctrina de fe a lo que ustedes ya tenían como pueblo maya? Bueno, en primer lugar tenemos que tomar en cuenta de que los europeos cuando llegaron allá, ellos eran analfabetos y se encontraron con un pueblo alfabeta. Y entonces el problema es que cuando nosotros los mayas, no es como se cuentan en las enciclopedias europeas, de que nosotros éramos religiosos, que era nuestro dios el sol y etcétera. No, el problema es que como ellos no sabían leer ni escribir, entonces malinterpretaron nuestros textos. ¿Y qué sucedió entonces con su religión? Es que nos lo impusieron, creando una religión que su Dios en realidad representa sus 3 deidades, ¿verdad? Uh-huh. Esas 3 deidades es el rey de España, el rey de Inglaterra, el rey de Francia. ¿Por qué? Porque supuestamente todo, mira, te voy a hablar. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la moral. La moral es condicional. No porque yo sea un hombre moral tengo yo conexiones con Dios. ¿Qué pasa a aquel niño que no tiene comida ahora en la mesa? Imagínate que todos tengamos comida, pero hay 10 niños que no tengan. Eso hay un 100% de probabilidad de que ese niño pueda entrar en nuestra casa y robarnos. ¿Pero está robando el niño? Por supuesto que no. Simplemente la ley natural es que el cuerpo, el primer elemento, por eso cuando estudiamos cada uno de los elementos es muy profundo, porque cada elemento tiene una comida, ¿eh? Come de la que proviene siempre, ¿eh? Hemos hablado mucho de lo mal que hicieron los europeos en Latinoamérica, en Guatemala, con los mayas. Pero háblame de lo bien que hacía tu sociedad. ¿Qué era lo positivo, lo bueno, la cosmovisión, insisto con la palabra, que ustedes ya tenían antes que llegaran los españoles, antes que llegaran los ingleses, antes que llegaran los franceses? ¿Cómo era tu cultura antes de que llegaran los invasores? Mira, ¿qué habían descubierto? Bueno, teníamos nosotros en primer lugar la cultura dentro de la sociedad, los niños y las mujeres, por ejemplo, son la columna de la sociedad. No había sacrificio de mujeres. No había un sacrificio, porque ¿cómo vas a sacrificar? ¿Destruirías tú una columna de tu casa? No, porque eso se va a destruir, y por lo tanto esa es la columna de la sociedad, son sagrados para nosotros, no porque sean Dios, o sea que
El problema es que los europeos piensan, cuando yo le digo yo sagrado a mi hijo, es como decir de que Dios no exista y Él es mi Dios, mi hijo. No, es que de todas maneras Dios valora lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y parte de nuestra cultura, por ejemplo, es que no era machista, ¿verdad? Sino que más bien nosotros, los hombres, cocinamos, somos cocineros, por ejemplo. Pero no porque la mujer tampoco, porque nuestra sociedad estaba balanceado. No existía el feminismo ni el machismo, ¿va? Sino que simple y sencillamente teníamos el balance. Porque cuando tienes alimentado tus 5 elementos, vas a entenderlo mejor, va que ver que ahorita como el hombre me está tratando mal, entonces él es el... ¿Cómo era la medicina maya? ¿En qué se sustentaba? ¿En qué se basaba? ¿Habían investigaciones? ¿Qué estaban desarrollando? La medicina maya hasta hoy día, o sea que hasta hoy día el pueblo maya depende de su propia medicina, porque los huevecillos de los terroristas europeos nos quieren terminar, pues, ¿va? O sea que nos prohíben tener acceso a nuestra medicina, entonces nosotros lo hacemos. La medicina es que hay medicinas elaborados de las plantas, ¿verdad? Y también tenemos, hay otros minerales que nos sirven bastante, que lo mezclamos con eso. Y también tenemos nuestra psicología, que es muy importante, que para que una persona sea resiliente, no dependa de lo que le rodea, sino que más bien dependa de en sí mismo, del conocimiento que tiene. ¿Por qué los mayas estaban tan interesados en las estrellas, en el universo? Habían desarrollado bastante la astronomía, si no me equivoco. Sí, nos interesa bastante la astronomía porque cuando desde niño, desde preescolares, ¿verdad? Nosotros era una obligación observar lo que es el espacio, porque las estrellas nos indican mucho, ¿verdad? Porque si tú ves de que los europeos lo que ellos piensan es que Dios está en este espacio y porque este espacio anda en constante expansión y otros dicen, bueno, el Dios es la misma planta que está ahí, o etcétera. Pero para nosotros todo lo que vemos es la manifestación de la sabiduría de Dios, perdón. ¿Cómo era yo te interrumpí. ¿Cómo era el concepto de universo para ustedes? ¿Cómo se imaginaban el universo? ¿Cómo lo explicaban o cómo lo explican? Para nosotros, en primer lugar, nosotros no nos imaginamos porque la imaginación es ciega, ¿verdad? Más bien lo observamos, lo estudiamos y lo comprobamos. Nos gusta comprobarlo, no nos gusta simplemente de creerlo. Es como si alguien me dijera a mí ahora, ¿cómo ves a Juan, que ahora lo acabo de conocer? Y yo le digo, él es una buena persona y linda persona. Para nosotros la persona es buena o es un buen amigo cuando ya se fue, ya va en el ataúd. Pues. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones científicas a las cuales ustedes llegaron con respecto al universo? Que el universo hay que tomar en cuenta lo que es la materia, ¿verdad? Hay que respetar bastante lo que es la materia, la evolución, ¿verdad? Es un ejemplo que yo te quisiera ayudar, no sé si aquí cabe, pero me gustaría dártelo. Por ejemplo, Charles Darwin, del oeste, el evolucionista, parte de su teoría, es una parte de nuestros manuscritos, de que ellos se robaron de nuestro pueblo y que ellos lo tienen aquí, pero están saludando con el sombrero ajeno, esos tipos de conocimiento, porque finalmente nosotros vemos el universo como un privilegio para venir a gozarla. Pero ¿cómo es el universo? Para ustedes, ¿cómo es el universo? Cuando tú hablas, las conclusiones. Sí, cuando tú hablas de universo, ¿a qué te refieres? Para que sea más clarito la pregunta ahí. Todo lo que compone nuestra realidad. Es más que nada la creación del diseñador. Ok, pero ¿cómo lo representan ustedes? ¿Cuál es la conclusión a la cual llegaron? Lo representamos en un cero. Ajá. Lo representamos. ¿Y está en constante expansión? ¿Es finito? ¿Es infinito? ¿Cómo es? No, es finito. O sea que el universo es finito porque... ¿Y qué hay más allá del fin? Bueno, como te digo, de que hay límites en todo, ¿verdad? Porque donde está el diseñador para nosotros, no existe espacio ni tiempo,
¿verdad? Y cuando no existe espacio ni tiempo, no la podemos imaginarla, no hay o sea que la mente no se la puede imaginarla nada más, pero matemáticamente se puede representar de que el espacio tiene un límite, y entonces es como un cero, es un cero todo, ¿sí? Y que por dentro tiene un huevo. ¿Por qué un huevo? Cuando tú partes un huevo, ¿sí? Y lo ves, si tuvieras una lupa, pero lo que nosotros hacemos es observar el huevo. Allí hay un mundo completo, ¿verdad? Exactamente así es el universo para nosotros. Entonces, cuando tú metes en una bolsa ese huevo dentro de una bolsa lleno de agua y lo metes en el fuego, en el horno, ¿qué es lo que hace? Empieza a hervirse, ¿verdad? ¿De quién depende ese huevo? De que lo termine ahí hasta que se caliente hasta que explote, o depende del huevo o depende de mí. Por supuesto de mí. Y entonces el huevo para nosotros, eso representa entonces todo ese universo. Bueno, hay entre el huevo y el cero hay millones de años de calor, ¿verdad? De que eso es lo que hace que parece ser que nuestro universo está en constante movimiento, ¿verdad? Pero sí, puedo decir de que este universo, este espacio que vemos, es tan profunda también. ¿A esa conclusión llegaron a través de la observación? ¿Los templos eran observatorios? ¿O no solo eran observatorios? No, nuestros templos eran universidades, o sea que hay casas por dentro, y eran universidades, ¿verdad? Porque nuestros niños tenían que aprender lo que es filosofía, psicología, economía, política y la ciencia en general, ¿verdad? Pero también nos servía para observaciones, ¿verdad? Por eso de que cada uno de nuestros templos está hecho sobre lo que nosotros llamamos Kehep Uhap, ¿verdad? Que significa de que los 3 puestos del sol, ¿verdad? Los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Que eso significa mucho para nosotros, porque nuestros templos lo construíamos basado a la astronomía, no simplemente nuestros templos, sino también nuestras casas. ¿Son reconocidos hoy día los mayas en Guatemala? ¿Perdón? ¿Son reconocidos hoy día los mayas en Guatemala? Los huevecillos de los europeos no les conviene hablar de nosotros, ¿verdad? Y no buscamos que nos reconozcan a nosotros. Es que nosotros no necesitamos que alguien nos reconozcan para existir. ¿Qué porcentaje de la población? El problema es que ellos no tienen una educación de respeto. ¿Qué porcentaje de la población hoy día es maya? ¿Calculas tú en Guatemala? No me gusta calcular, pero según digamos, la encuesta que hemos hecho, hay el 87% de la población guatemalteca es maya. ¿Y no son reconocidos por el Estado como tal, como pueblo originario? Hay ciertas leyes, ¿verdad?, que lo dicen como inclusión, pero nosotros estamos en contra de la inclusión. La inclusión es amarrarte de nuevo. La inclusión es que yo preparo una comida maya y que finalmente ya está hecho el plato, y si tú quieres le puedes agregar chile o le puedes agregar algo. Inclusión es eso, le puedes incluir lo que tú quieras. Mientras tanto, la sal se pudre dentro del recipiente. Por eso que nosotros no buscamos inclusión, sino buscamos nuestra autosuficiencia. O sea, ¿a usted le gustaría separarse del mundo criollo? Mi abuelo Tecumumán, mi tatarabuelo Tecumumán, los reconoció a esos ladinos, los hermanos ladinos, como sus nietos, nacidos en Guatemala. ¿Qué es un ladino? ¿Perdón? ¿Qué es un ladino? Un ladino es un europeo nacido en Guatemala. ¿Y no sería un guatemalteco de origen europeo? ¿Perdón? ¿No me expreso bien o no me escuchas bien? No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. ¿No sería un guatemalteco de descendencia europeo? Mira, se puede decir así, ¿verdad? El problema es que, porque se escucha un poquito como excluyente lo que yo estoy diciendo, por supuesto, yo entiendo eso, pero el problema es que el ladino está en Guatemala
por la riqueza nada más, porque tiene casas en España, tiene casas por aquí. Entonces solo llega a traer, es como una mosca maldita, ¿va? Es como una mosca maldita que solamente va a ir a destruir la miel que las pobres ovejas han construido. Nosotros somos las abejas que construimos, tenemos nuestra riqueza, y ellos lo traen y lo ponen a merced de sus reyes. ¿Qué emoción sientes frente a los europeos? ¿Qué emoción te provocan? ¿Rabia, dolor, sufrimiento? No hay rabia ni sufrimiento, porque el mayor sufrimiento es que los pobres hijos de los europeos los estén condenando a ser futuros saqueadores y terroristas de los pueblos nativos del mundo. Eso es el problema. O sea que de que haya rabia, porque muchos, digamos, la psicología terrorista puede esto convertirlo como que si Arnulfo tuviera rabia contra ellos. No. Más que nada lo que yo quiero es colaborar con ellos para reconstruir un mundo mejor, porque necesitamos paz, y la paz solo viene cuando los europeos, especialmente estos 5 países, que es España, la Gran Bretaña, Francia, Italia y Grecia, ¿verdad? Que reconozcan, y nosotros como mayas no les estamos nosotros pidiendo favor, sino que simplemente que aprendan a educar ese niño maldito que tienen en el corazón, porque ese niño maldito hace como destruir. No solamente nos quitan nuestros terrenos, mi amigo, es que de verdad te hacen que te amarran. El pueblo maya es como un elefante grande. Cuando yo fui a la África a hacer un proyecto, vi un elefante grande, que el elefante podría destruir ese puente de Londres en un abrir y cerrar de ojo, pero no lo puede. ¿Sabes por qué? Porque está encadenado. Ahora dicen, es que los nativos no pueden hacer nada porque nosotros estamos haciendo algo. Mira el carro que están construyendo aquí. Hay guerra en el mundo por petróleo. ¿Por qué? Porque diseñan un carro que depende de un producto que finalmente se va a terminar algún día. En cambio, mis ancestros estaban diseñando, según los manuscritos que yo tengo, estaban diseñando un carro que vuela para no herir la madre tierra. Pero es que estos destruyen, donde quiera que van, destruyen. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no da para entender primero los principios humanos en el mundo. Y no es necesario creer en Dios, porque la creencia es ciega. Dios ahí está, pero para respetarnos necesita simplemente abrir los ojos del alma. Y lo hacen, no por ignorancia, como lo dice Platón. Qué raro que todos los filósofos terroristas europeos concluyen en lo mismo, de que todo lo que se hace es por ignorancia. No, aun cuando estamos durmiendo somos conscientes de lo que estamos haciendo. El problema es una excusa para saquear a los pueblos nativos en el mundo, y para eso no nos lleva a nada bueno. Necesitamos un mundo mejor. Todos podemos, y no podemos dejar esto en las manos de los niños. Nosotros como viejos necesitamos tomar esa responsabilidad. Mi hijo hará su parte, pero yo tengo que hacer la mía también, sembrar semillas de amor y generosidad, no con armas. ¿Te considera un líder político, filosófico, espiritual, o no te considera ningún tipo de líder? ¿O te gustaría ser? Yo me considero participante de la liberación de mi pueblo maya, pero también en lo que es colaborar con lo que es el conocimiento en el mundo. Se tiene que terminar este círculo de conocimiento ambicioso terrorista. Se tiene que terminar con eso. Si no, no nos vamos para nada. Imagínate, tú ya estás bien, que tienes un título, digamos, pero ya te olvidas de los demás. En Chile, los mapuches sufren el terrorismo de los ladinos. Es que no nos damos cuenta, ¿sabes por qué? Porque ya se convierte como una cultura eso. Pero ¿qué tal si empezáramos de nuevo? Como yo siempre digo, no hay revolucionario, izquierda o derecha, pero si es ladino, quiere para esclavo a los demás. Entonces, ¿cuál es la revolución verdadera? ¿No crees que estás generalizando? La revolución verdadera y sagrada es rescatar a los pueblos nativos. Generalizarlo,
Cuando tú dices los ladinos son así, los europeos son así, ¿no crees que estás generalizando? No, pero te voy a decir, es claro, es bueno lo que me estás diciendo. Mira, te voy a decir, en la Biblia de los europeos hay un tal Pablo de Tarso, ¿verdad? Porque cuando uno estudia filosofía, uno tiene que escoger una religión terrorista. Yo escogí la cristiana, ¿eh? Mira, Pablo de Tarso era un violador, asesino de cristianos. ¿Y qué pasó? Cambió. O sea que sí se puede cambiar. El problema es que no quieren, no tienen voluntad de cambiar. O sea, lo que Segundo, tenemos a Chávez, ¿verdad? Chávez, tal vez Chávez, vamos a Fidel Castro. Fidel Castro, por ejemplo, tiene sangre terrorista, pero sin embargo, él se convirtió. Pero sus padres, terroristas, cuando alguien entiende una concepción humana, le dicen que él es un terror. Entonces no estoy generalizando. Mi punto es que no estoy generalizando. Hay ciertas personas que sí logran entender eso, pero no todos logran entender. La mayoría, casi el 99.9% no entienden lo que es la liberación de los pueblos nativos en el mundo, porque los que más sufrimos, ante cual la mujer sufre mucho maltrato ahora, pero ¿quién es la que más sufre? La mujer nativa sufre los maltratos de las mismas mujeres ladinas, y son pobres, como yo digo en Guatemala, a los ladinos pobres. Unámonos. No significa que yo les odie. El problema es que si no conocemos la historia, las raíces de nuestros problemas, no podemos agarrarnos de la mano con un sentimiento auténtico y genuino de amor, sino que siempre va a haber un poquito de ¿quién es aquí que está? No. Pero ¿no será que tú tienes ese resentimiento con los que denominas ladinos, denominas terroristas, denominas europeos? Porque yo veo que hay gente en Europa que te apoya, hay gente que son criollos que te apoyan. Entonces, ¿por qué tú pones a todos en el mismo lugar? Mira, la cosa es porque yo soy ladino para ti. Por supuesto. Por tanto, soy tu adversario. No, el problema es que como esta pequeña entrevista nada más, puede ser que hasta ahora se está calentando las cosas, y puede ser que tú puedes concluir que parece ser que eres mi adversario. No eres mi adversario. Al contrario, cuando tú reconoces, por ejemplo, si tú reconoces con los hermanos mapuches de que realmente como ladino tú puedes ser un activista pro mapuche, pero sin embargo guardas algo de un sentimiento, prejuicios hacia esos mapuches, eso te hace ser un contaminado y un terrorista. ¿Y pero qué culpa tiene? Y entonces ¿qué culpa tiene un ser humano de nacer en un lugar o de ser hijo de otra persona? Eso no se elige. Pero tenemos, como yo siempre digo, ¿por qué yo debería cargar con las culpas de mi abuelo, de mis bisabuelos, mis tatarabuelos y toda mi descendencia? Te quiero mostrar un librito. ¿Sí? Pero muéstralo después para hacer insert, pero sí, terminemos la conversación. Para decirte, mira, en el libro yo siempre pongo, ¿qué culpa tiene la persona de nacer en medio de... Por eso que nosotros, en este libro que te quería yo mostrar, es que en ese libro lo que dice es que nosotros los hijos tenemos la capacidad de poder cortar esa cadena maldita que nos ata al terrorismo. Hay mayas contaminados del terrorismo, por supuesto que sí. Es que no solamente los ladinos, pero ellos son contaminados por el terrorismo. ¿Por qué? Porque se vuelven perros y vender a su gente. Entonces tú no eres mi enemigo. La cosa es que hablar la realidad no significa, y no es un sentimiento, depende cómo le llamas tú, qué sentimiento para ti. Porque hay dos tipos de sentimiento, mi amigo. Por eso nosotros dividimos en 5 elementos al ser humano. Está lo que es los elementos externos, ¿verdad? Tú tienes sentimientos, etc. Pero esos sentimientos pueden cambiar, pueden estar contaminados. Pero ¿qué pasa con la otra parte? El alma, el espíritu, la sabiduría. Ya es algo más puro. Ahora te voy a decir yo, ¿qué hace el fuego al metal cuando lo quema? ¿Acaso que el fuego cuando está transformando al metal en oro, el fuego tiene un sentimiento? No, lo está haciendo con amor.
Lo que yo quiero es reconstruir un mundo, que podamos vivir con un mundo. Hay esperanza, como los ejemplos que te he dado. Hay esperanza de cambiar. El problema es que las palabras, el verdadero conocimiento de la verdadera historia, es un fuego. Y no hay pasado, porque el pasado solamente existe cuando morimos. Ok. Hagamos un par de tomas de insert. Con el libro, con tus pinturas, todo nos va a servir. Exacto. Así que eso. Gracias. No, un placer para ti.